Ya, muy buenas tardes, mis queridos colegas. Buenas tardes, Como Buenas profesor. tardes. corolario a nuestras 6 sesiones, creo que esta es la última y cerraremos con broche de oro. He insertado acá un video de la doctora Silvia Giacom que nos dice lo siguiente. Últimamente estuve leyendo de que la pobreza inhibe nuestras facultades intelectuales, o sea, nos bloquea. Y ella en este mensaje aclara de que el aula debe ser lute, que el profesor debe ser asertivo, condescendiente, porque si él es soberbio, él es abusivo, nadie aprende de miedo, de susto. Entonces, eh, vamos a participar de este video, luego entraremos al tema. Mis queridos colegas, ¿qué les parece? Está bien, profesor. Muy bien. Entonces, Me parece atentos interesante a la disertación de la doctora, que lo hace también muy ágil, muy didáctico. Interesante, la doctora la doctora Silvia nos explica muy claramente que todo depende del aula. Los paradigmas, los enfoques, las corrientes, los modelos, todo depende del clima del aula, qué clima se presenta en el momento. Porque si el profesor es aburrido, es cansado, es soberbio, nadie va a aprender. Entonces, yo digo que estamos concluyendo nuestra jornada teniendo en cuenta eso. Nada conseguiremos si no utilizamos la afectividad, la tranquilidad en las aulas, romper la rutina y que el docente se torne agresivo, caudillo y jefe de la tribu. Como decía, la pobreza inhibe ciertas facultades intelectuales, nos dicen las universidades de Cambridge y Princeton, y nosotros parafraseando diríamos, la intolerancia inhibe las facultades del aprendizaje. Si das confianza, libertad y cariño, estas mismas avivan el interés y se identifican con el docente. Haremos una breve exposición en 3 momentos sobre la educación en el siglo XXI. Luego nos recordaremos de los buenos, malos y feos profesores, en el consentido que emulamos a ellos y deseamos ser los mejores. Porque cuando los niños están lúcidos y felices, captan la información más rápida y otorgando la dicha para que los estudiantes aprendan. A través de los 4 paradigmas que ya no sé si les resulta cansado o también útil, ya creo que todos estamos especializados en el paradigma conductista, en el paradigma histórico-social, en el paradigma cognitivo y en el constructivista. Me permito poner énfasis en el humanismo como teoría contemporánea de la educación. Ustedes saben que el humanismo surge al finalizar la Edad Media. Vino a sustituir la visión de una filosofía escolástica en donde el centro era la religión. En el Renacimiento, la educación adquiere cualidades de liberalismo, realismo e integridad. El liberalismo reconoce el valor del educando como la parte más significativa. El realismo reconoce la naturaleza del educando, además de tomar en cuenta el ambiente donde éste se desenvuelve. La integridad, como un ser con alma, como un conjunto de potencialidades, las cuales es preciso hacer que se desarrollen. También nos hemos ocupado de la educación tradicional, que es partidaria de la enseñanza directa y rígida, predeterminada por un currículo inflexible y centrada en el profesor. La educación humanista es formar a los estudiantes en la toma de decisiones dentro de ámbitos donde prime el respeto a los derechos de las personas y donde lo justo y lo injusto como dogma se cuestione.
¿Qué significa esto? Podríamos ser observados cuando decimos que estamos destacando el humanismo de época medieval, de época renacentista. Tenemos que advertir que somos seres humanos y en la medida que formemos un educando integralmente, estamos recuperando el humanismo. Con estos mensajes, el docente impulsa y promueve, guía y media, invita a la actitud receptiva, al espíritu cooperativo, flexible y dispuesto. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Que el estudiante, el único estudiante, se base en intereses y necesidades. Y para que los intereses y necesidades sean motivados, el maestro pues tiene que estar en el aula alegre, cultivando los valores y formando una personalidad. ¿Qué significa personalidad? Ya lo hemos repetido. Es la persona con calidad. Y si el docente es un maestro con calidad, el estudiante también será maestro con calidad. Queridos colegas, esto es el resumen de todo lo que hemos leído por más de 500 páginas, quién sabe, y me ha agradado de que en las tareas ustedes han hecho llegar de repente información que yo no lo había leído, y los felicito porque han investigado. Yo siempre inculco el interés de ustedes de que sean investigadores, sean académicos y sean de extensión hacia los estudiantes. ¿Por qué no decir ustedes como modelo para los docentes de educación superior no universitaria? Porque esa es la playa de estudiantes que realmente ahora lo necesitamos. Ustedes son los rectores, los veedores de esa acción, y cada vez que intervengan en sus visitas, incentivenle, que tengan interés, que sean, incluso que vean este video que acabamos de ver de la doctora Silvia. Yo creo que con esto ponemos punto final a nuestra intervención y espero algunas preguntas, algunas dudas, o podríamos conciliar con algunos conceptos que yo creo que todos comulgamos con la misma idea, con el mismo criterio. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? Sí, sí. A ver, aló, ¿me escucha usted? Aló, hola. ¿Aló, aló? Sí, Raúl, ¿qué dices? ¿Me escucha? ¿Decías? ¿Me escucha? sí, sí, te escucha. ¿Aló, me escucha? Una pregunta. Sí, ¿Qué sí, te piensa escucho. Ya, usted en pregunte todo nomás. esto, las tecnologías de información? Aló, sí. ¿Cómo tenemos que trabajar las nuevas tecnologías de información y comunicación en la nueva formación de los seres humanos? Un momentito, Rodito, un momentito, vamos a volver a... Por favor, no te hemos escuchado. Repita la pregunta. Un momento más, por favor. Hola. Ahora sí, ya. Decías, por favor, repita la pregunta. Raúl. Muy, muy interesante su aporte y su conclusión que ha hecho usted, doctor. Sin embargo, quisiera ver cuál es su punto de vista de las neurociencias y también cómo tendría que trabajarse las tecnologías de información y comunicación en la educación del futuro. Estamos en el siglo XXI, donde se da importancia ahora a la educación virtual.
al manejo de las TIC, al manejo de las herramientas virtuales. El asunto que es importante que toditos, hay otro video de un doctor que nos refiere de que no somos migrantes de la tecnología, sino que somos residentes de la, porque todo, ustedes han advertido, todos los días hemos estado residiendo con la computadora, en la internet. Entonces, enlazando nuestra educación tradicional, nuestra educación presencial, coordinando con la virtual, podemos progresivamente adaptarnos al nuevo sistema. En cada una de las asignaturas tenemos los organizadores gráficos, los organizadores pedagógicos, haciendo uso de eso en la medida en que nosotros le pongamos interés y le pongamos el hombro, vamos a ir adelante. ¿No te parece? ¿Me escuchaste? Bueno, sí. Por ejemplo, yo te felicito porque tú cuando haces uso de las ilustraciones, estás haciendo una sesión activa, porque nadie está acostumbrado a leer textos inmensos, abundantes. En cambio, tú le ilustras con una figurita, con un esquema, con un mapa conceptual, y el alumno aprende fácilmente. Eso hay que inculcarle a los docentes. De repente, tú y yo tenemos esa facilidad de hacer eso, pero los docentes no están acostumbrados y hay que crearles el hábito, hay que sugerirles. Como los niños también, hay que hablarles 10 veces para que se quede con 5. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿y qué nos queda desde el punto de vista de neurociencias? ¿Qué es lo que usted advierte para también para el futuro? Un poco preocupado por el futuro con la neurociencias o la neuroeducación que ahora se está estilando, ¿no? ¿Qué le para la neuroeducación desde su punto de vista, doctor? Vea, en algún momento ustedes han advertido la exposición de la doctora que así como no hay sociedad sin educación y educación sin sociedad, pues todos nuestros aprendizajes son neurocientíficos, o sea, hacen uso de nuestras neuronas y los psicólogos con esta especialidad han hecho bastante indagación, bastante investigación para ver que cuánto aprenden. Justamente yo insisto en el bloqueo, insisto en que cuando le asustas al niño, cuando le amenazas al educando, le bloqueas. Entonces, sus funciones psicobiológicas no son normales. Por lo tanto, no va a aprender. Y ya nuestra labor tampoco es enseñar, sino ayudar al aprendizaje, haciendo uso de las neurociencias, haciendo uso. Yo escuchaba a la doctora decir de que el cerebro, la educación empieza desde la alimentación, desde la cocina. Quiere decir que el niño que está bien alimentado va a aprender eficaz y eficientemente, posiblemente porque está fortificado sus neuronas. Y ustedes saben que las neuronas son las únicas células que mueren y no se regeneran, pero también en contraposición duran bastante tiempo, que no mueren fácilmente. Entonces, sería conveniente leer bastante sobre neurociencias, porque yo tengo el concepto de que cuando somos tutores, tenemos que ser maestros con experiencia, y para ser maestros tenemos que ser psicólogos. O sea, un maestro ama la pedagogía, porque si no es que tengas nociones de psicología, sino que
realmente manejes los términos básicos de la psicología y del comportamiento humano, porque la educación es cambio de conducta, ¿no te parece? No, me parece interesante. ¿Qué dice Juan? ¿Qué opina Juan? Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, 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 muy fuerte. Ah, ya. Ah, qué bien, qué bien. No participaba porque no me escuchaban. Yo estaba hablando y no me escuchaban. Lo que quería decir es que de la parte del video que he observado, muy importantísimo, ya que nos hace reflexionar de que nosotros como docentes tenemos que respetar a nuestros estudiantes y crear una pasión, un entusiasmo en ellos para que el aprendizaje se produzca. No sé si me están escuchando. Sí, 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 Claro, escuchamos. muy bien. Ah, Ese era el ya. mensaje de la doctora y es el criterio que todos debemos compartir. ¿Qué Claro, dice o Ana sea, María? Buenas noches, doctor. Sí, en realidad lo importante es que no solamente el conocimiento se dé por el conocimiento, sino también asociado con la parte afectiva, que es muy importante este aspecto para poder conseguir no sé, la inquietud del estudiante por Logro de aprender. aprendizaje. Así es. Qué linda, yo creo que, no sé si les ha gustado el video, pero eso Muy resume a todo importante, nuestro curso. muy Como le importante. decía, todo, ¿de qué serviría saber mucho de paradigmas, de modelos, de enfoques, de corrientes, si no damos lo más interesante, la motivación, el interés, y que el aula pues viva, ¿no es cierto? Como dijo Juanito, apasionado, enamorado del aprendizaje. Y solo Así así es. podemos desarrollar mucho y lograr pues, logros destacados. claro, doctor, y eso es importante porque en las clases presenciales que tuvimos con usted siempre manejaba el aula con ese entusiasmo, con esa pasión, con esa chispa que lo caracteriza a usted. Ha hecho un poco diferente a los demás docentes que tuvimos, ¿no? Siempre nos mantenía despiertos, alegres, y eso es importante para, parece, ¿no? Que nosotros que estamos compartiendo siempre, dialogando con los directores, con los jefes de unidad académica. Muchas veces ellos tienen muchos problemas que se generan en vuestras instituciones y es ahí la labor que nosotros debemos cumplir, ¿no? Es importante el video que se ha apreciado el día de hoy. Eso es importante, que estemos identificados con el mismo pensamiento, con la misma reflexión y, ¿por qué no decir, con la misma filosofía y la ayuda de la neurociencia, ¿no le parece? Claro, la neurociencia es importantísima, que ahora nos ha hecho reflexionar bastante. Hay una parte cuando habló, por ejemplo, de la capacidad de comunicación del docente que debe tener, ¿no? Con los estudiantes, saber escuchar sus inquietudes que ellos tienen para que eh, sean el reflejo de nosotros, dice, son los estudiantes, ¿no? Y es reflexivo todo esto. Por eso hay una serie de videos muy parecidos a estos. Es necesario que estemos, bueno, en nuestros momentos libres, observando, escuchando, porque se aprende mucho. De repente, por ejemplo, yo no lo puedo explicar como la doctora Silvia lo hizo, ¿no? Pero ese es mi concepto, esa es mi idea, y sin querer también me entero pues eso de la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos desbloqueados, cuando estamos desinhibidos, aprendemos bastante. Y es en todo orden de cosas. Yo creo que el maestro cuando está endeudado, está pues turbado, está aturdido, no soluciona, pero cuando resuelve su problema, se vuelve lúcido y avanza. Entonces, eso mismo debemos cultivar en el aula. Yo creo que Mira cómo se como queda la imagen. conclusión quedaríamos pues por una educación afectiva, Así una es. educación este Edwin, Comunicativa. ¿por qué no le ponemos sí, ajá, Claro. Edwin, hay un video
viajando en tren, la educación, para finalizar. Claro. Ujú. Acá hay un video que se denomina La educación es un tren. La educación es un tren, dice. Ahí en el YouTube nomás. La docencia es como un viaje en tren. La docencia es como un viaje. Cuando llega el tren ya pues se bajan del tren. ¿Sí? Cuando llegue el tren se bajan del tren. Siempre hay que alimentar el cerebro. No, como dice, me que hizo me recordar dedico por a la videos chispa, por eso. Ya está, ya me respeto. Es que olvidé decir. Oye, hijo, y tú siempre... Ujú. Y a eso lo seguiremos ¿Viendo? viendo nosotros, ¿no? Sí, sí. Lo vamos a mandar al correo electrónico en todo caso, también para que lo tengan en Perfecto. referencia. Claro. Ya, O listo. sea, Claro. ese es el cierre de sesión. Muchas gracias. Ha estado muy simpática la reunión. Ah, sí, pues. Bueno, yo creo que por correo y por el Hangout nos estaremos comunicando Así es. con todos ustedes. Muchas muy gracias, buenas noches. profesor. ¿Ya? Buenas noches. Ya, doctor, buenas noches. Hasta la próxima. Un gusto venir de acá, desde Chachapoyas. Chao, Juan. Cuídese. Chao, Hasta amigo. luego, doctora. Chao. Estaremos en contacto. Hasta luego. Nos vemos. Pero bueno.